Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ok, comienza. Buenas tardes, gracias por estar. Y comienza así la última entrega de mis 30 minutos para dar. Y hoy vamos a hablar de mediación. Am, es emocionante todo lo que pasó en estas 15 entregas. Es muy gratificante para mí. Es... Es tal vez una de esas cosas que uno hace con mucho amor, con mucha entrega, con algunas expectativas de algunas partes de uno, del interior, de la creación o de esas cosas que uno tiene ganas de hacer, pero que nunca sabe a dónde va. Es como cuando uno tiene un hijo, ¿no? Entonces es eh, amarlos, criarlos, entregarlos a la vida y luego serán lo que quieran ser. Algo parecido pasó con estas entregas. Nacieron desde un lugar con un objetivo y se fueron acrecentando, creciendo y ubicando en un lugar. De hecho, mucha gente me dice, bueno, voy a ver los 30 minutos de este miércoles, pero el otro miércoles me gustaría, digo, no, esta es la última entrega, y se quedan sorprendidos. Es como que hicimos una dinámica donde todos nos esperamos encontrar, o aunque no estén presentes y no estén como espectadores en este momento, ahora en algún momento los van a ver. Hoy vamos a hablar de mediación. Nosotros hicimos un proceso en estas 15 entregas que empezaron con definir que eran métodos pacíficos de resolución de conflicto, luego avanzamos a que es um, el análisis de la comunicación, o sea, cómo llegamos al conflicto, a las posibilidades teóricas que llegan a un conflicto, pasamos por las posibilidades de cambio antes, durante el conflicto y una vez que ya lo tenemos constituidos, qué formas podemos encontrar para resolverlos. Y hemos pasado de diferentes métodos, procesos, metodologías, um, dinámicas, y fuimos de las más todas autocompositivas y todas tienen que ver con resolución pacífica, de las menos autocompositivas a las más fáciles o más dinámicas y voluntarias como es el diálogo o la negociación. Dejé para el último la mediación porque es el lugar donde yo me siento más cómoda y es el encuentro con la mediación lo que hizo que yo cambiara muchas maneras de ver el, la comunicación con los demás y también la manera de resolver situaciones, aunque no fueran conflictivas, con los demás. Por mi personalidad, yo soy una persona bastante aguerrida, bastante activa, bastante impulsiva. Entonces, el contacto con la mediación me hizo reflexionar sobre esa manera de ver la vida y de comunicarme. Y también me hizo reflexionar sobre cómo yo transmitía mis ideas o cómo yo quería que se resolvieran las cosas. Porque tenía esta manera de entender que se resolvían como yo decía que se tenían que hacer o como alguien me había dicho que se tenía que hacer, sin mucha intervención del otro. La mediación me obligó a registrar primero que nada el otro. Entonces, ¿qué es la mediación? La mediación es un procedimiento donde un tercero, imparcial, neutral, en un contexto absoluto de confidencialidad y con herramientas de negociación puestas a disposición para los conflictuantes, interviene para facilitar la comunicación y eh, ayudar, acompañar a las partes para que resuelvan el conflicto. Fíjese todo lo que se hace durante una mediación. Se trabaja en diferentes planos. Se trabaja en el plano individual, reconociendo a la persona que trae el conflicto, tratando de comprender lo que trae,
tratando de descubrir el interés por encima de la posición, esto es, qué realmente quiere por encima de lo que dice que quiere, trasladar este mensaje a la otra parte de una manera positiva, sacándole todo lo que es la emocionalidad negativa, con un reconocimiento en el medio y volviendo hacia el otro, tomando lo que viene a pedir, otra vez tratando de descubrir cuáles son los verdaderos intereses, sacándolo por encima de lo que dice que quiere y otra vez transmitiéndole a la otra parte con connotación positiva, sacándole la parte negativa, todo esto por el mismo precio. Y cuando ya creemos que o consideramos que hemos limpiado bastante de la comunicación, empezamos a trabajar en el conflicto. ¿Cuáles son las partes que están interviniendo? ¿Están todos en la mesa que deberían estar para solucionar ese conflicto? ¿Falta alguien? Tenemos que llamarlo, invitamos a la gente a que llamen a esos terceros que ya hemos hablado cuáles pueden ser. Una vez que diseccionamos el conflicto sabiendo que están todos y que están todos los elementos necesarios para trabajar en el conflicto, empezamos a invitar a la gente a entrenarse en las herramientas que le faltan. Entonces, ¿qué hacen los mediadores? Elevan las potencialidades de las partes y apoyan en las debilidades. ¿Se acuerdan que hablamos de debilidades y fortalezas? Okay. El mediador trabaja en eso también, ayuda en esas herramientas para nivelar la mesa, para que nadie esté por encima del otro ni tenga más poder, y si falta algún elemento del conflicto, empezar a trabajar sobre ellos. ¿Para qué? Para que ellos también tengan la posibilidad de equilibrarse individualmente en la mesa y en el conflicto. Y una vez que todo eso está trabajado, imagínense cuánta energía está puesta acá, ¿eh? Miren todo el trabajo que les estoy contando que hace un mediador. Cuando ya diseccionamos el conflicto y estamos en esta parte, superamos la parte comunicacional, diseccionamos el conflicto, estamos viendo las potencialidades y las debilidades y entrenamos a las partes en la negociación, ayudamos a las partes que inician la negociación. Las partes inician la negociación y ahí viene otro elemento o otra etapa muy complicada, porque nadie quiere salirse de la historia que trae, nadie quiere salirse de la dinámica que trae para ceder y no obtener. Y si aparte ya cedió algunas partes, no quiere ceder más o quiere conquistar más. Entonces empezamos a trabajar sobre cómo se hacen los pedidos, las ofertas, cómo se hacen las propuestas. Son todas dinámicas diferentes, pero dentro de la negociación, y el mediador está ahí trabajando en ese plan. Todo esto interviene. Cuando el mediador deja de intervenir o cuando el trabajo del mediador realmente se ve plasmado en toda esa dinámica, cuando las partes empiezan a hablar entre ellas, cuando ya no necesitan de este apoyo, no hace falta limpiar el mensaje, no hace falta blanquear cómo está hecho el pedido o ordenar la oferta o que la propuesta vaya limpia sin las emociones en el medio, que ya están equilibrados, ya cada uno sabe cuáles son sus potencialidades y ya hemos sacado de la mesa las debilidades. Entonces cuando ellos ya empiezan en una paridad cada uno en su lugar a hablar entre ellos y a tomar las riendas de esta de negociación pacíficamente, ya en la negociación en sí misma, el mediador lo único que hace es quedarse atrás para solventar cualquier problema que hubiere en esta nueva forma de comunicarse. Y si llegan a un acuerdo, se quedará para que ese acuerdo esté dentro de esa negociación y no haya ninguna válvula que haya quedado abierta en donde pueda entrar o pueda escaparse algo de todo lo que han trabajado las partes. Normal y habitualmente con una sesión no se logra. Si se logra con una sesión es porque ya venían con el conflicto trabajado, entonces lo que hace el mediador es prácticamente ordenar para que se termine de resolver. Pero en general esto se hace en varias etapas. En una primera etapa se trabaja la parte de la comunicación, en una segunda etapa se puede trabajar la parte de las debilidades, en una tercera etapa se puede
diferentes sesiones, cada etapa puede llevar una, dos, tres, cuatro etapas, eso dependerá de cada conflicto y la escalada del conflicto, porque también el mediador trabaja en cómo desescalarlos. Y no solo en eso, el mediador trabaja también entre las partes, en las dinámicas del reconocimiento y la legitimación. O sea, cómo yo reconozco que el otro es parte de este conflicto, cómo yo lo reconozco, no como solo es, sino como yo lo veo dentro de este conflicto y lo reconozco. Y cómo lo legitimo para que entender que lo necesito para resolver lo que tengo que resolver de este conflicto. A veces se puede, a veces la parte lo logran en sí misma, a veces no lo logran y este es el trabajo que tiene que hacer el mediador. Y cuando ya pasaron varias sesiones y fue realizando todo este trabajo muy arduo y en el que se pone muchísimo el cuerpo y en donde uno tiene que entender como mediador que está pero no está, porque estoy en el medio y trabajo sobre el conflicto, con las partes, pero sobre el conflicto. Hay una frase muy interesante de un libro que se llama Así de acuerdo, que dice que para realizar una buena negociación hay que ser duro con el problema y suave con las personas. Pero el mediador tiene un límite en esa suavidad con las personas, porque esa suavidad debería ser tomada entre las personas. El mediador tiene que estar tan afuera y al mismo tiempo tan metido adentro en el análisis del conflicto que no puede meterse en las emocionalidades de las personas. No puede decir, uy, sí, lo entiendo, claro, qué triste, qué lo que... No, tiene que estar en el apoyo de la persona, pero abstrayéndose de esas emociones que pueden perturbar o modificar o embarrar o ensuciar la comunicación. Es un trabajo muy arduo. Entonces, por eso les decía que dejé la mediación para el final, porque para poder hacer este trabajo con los demás, uno tiene que hacer una introspección. Y ahí empezamos a hacer las preguntas más importantes sobre la mediación. ¿Cualquier persona puede ser mediador? No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que tiene que haber una impronta, una actividad personal de uno, una manera de ver la vida o la disposición, como tuve yo en mi caso, de cambiar la manera de visualizar la vida y las respuestas, porque si uno cree que es a la forma que uno dice, va a tener ciertos choques, no va a poder realmente realizar la actividad con total integridad. ¿Mediador se nace o se hace? Yo soy de las que creen que mediador se hace, porque si yo pude cambiar muchas de mis miradas y muchas de mis maneras de enfrentar a los demás en la relación, creo que cualquiera lo puede hacer, pero tiene que haber una decisión y un compromiso muy grande. La ética en la profesión del mediador es igual a la ética de cualquier otra profesión, no. La ética del mediador es mucho más abarcativa, porque está en carne viva todo el tiempo. El hecho de que toda mi actividad constantemente en este conflicto esté interviniendo la confidencialidad y la confianza de las partes en que yo los puedo ayudar y que desnuden absolutamente todo el problema ante mí, requiere de mí una integridad constante. La ética está todo el tiempo sobre la mesa. La mayoría de las leyes en las cuales el mediador es abogado, el abogado está inhibido de por vida en participar en ese conflicto como abogado. Solo podrá participar siempre como mediador. De tanto, de tanto que se involucra el mediador en el conflicto, no con las partes. Y en muchas de las legislaciones inhabilitan al mediador para trabajar de abogado. Y en muchas de las legislaciones el mediador no es abogado. En muchas de las legislaciones el mediador puede ser abogado, pero no puede asesorar a ninguna de las partes en ningún otro tipo de tema. O debe dejar de ser mediador para poder asesorar a las partes como abogado. O asesorar como de otra manera, ¿no? Como coach, por ejemplo. Entonces, la integridad y la ética del mediador, para mi manera de ver, y creo que muchos estarán de acuerdo, está en carne viva, como digo yo, todo el tiempo en el trabajo del mediador.
La otra pregunta, ¿la mediación sirve para todos los conflictos? No, no. Por eso yo hice esta entrega de varios métodos de resolución de conflictos. La, mediador es la mediación es un método más, pero tienen que darse ciertas características para que funcione la mediación en ese conflicto. El conflicto primero debería estar maduro, o sea, debería estar en un lugar donde ya la negociación pasó, ya el diálogo pasó y las partes entienden que realmente están en un conflicto y tienen conciencia de ese conflicto y tienen conciencia de que necesitan del otro para resolverlo. Y también saben, han entendido que la comunicación como la vienen llevando hasta ahora no sirve. Tiene que haber pasado todo eso para que la mediación recién en ese momento pueda aportar algo nuevo o una manera diferente de verlo para resolverlo. Y la madurez es importante porque las dos partes tienen que estar involucradas y comprometidas en tratar de trabajar junto con el mediador que los va a ayudar a resolver el conflicto. Porque si van sin poner su voluntad y no estar comprometidos, tampoco sirve la mediación. Y si están maduro el conflicto, pero las partes no tienen conciencia de todo esto que les he dicho y no tienen la voluntad puesta al servicio de resolverlo, van a necesitar que alguien por fuera de su voluntad lo haga. Un juez, un árbitro. Porque hasta en la conciliación van a necesitar un mínimo de voluntad para ponerla, solo que ahí necesitan que alguien les haga propuesta, no hay un compromiso total puesto a la solución del conflicto. Sí el respeto de qué se va a acordar, pero no de que nace de ellos las propuestas. Entonces, para la mediación se necesita, digamos, una madurez del conflicto y una conciencia de las partes que asuman un compromiso que hace que sentados en mi mesa podamos resolver el conflicto. Ahora, todas estas características pareciera ser que están como afuera del análisis individual. Debería ser un análisis dual, pero ¿qué pasa? Si el otro no me habla, entonces, por eso yo les propongo siempre, hagan ustedes el análisis y hagan ustedes la propuesta. Porque por ahí el otro no está, pero el mediador puede ayudarlos a equilibrar esto que yo les decía de la mesa y hacer que la otra parte alcance el estadio de madurez. Pero para que sirva, para avanzar en las siguientes sesiones, los dos tienen que estar en la misma conciencia y compromiso de trabajo, si no la mediación no les va a servir. ¿La mediación tiene como objetivo el acuerdo? No, aunque muchos creen que sí. La mediación tiene como objetivo lograr que las partes salgan de la imposibilidad de negociar para ponerlos en una situación de negociación. El trabajo del mediador es limpiar todo ese camino para llegar a que las partes negocien nuevamente, para mediar, para sacar del medio todos estos ruidos, todos estos complejos engranajes que ya no funcionan como deberían funcionar, arreglar la maquinaria para ver cómo pueden empezar a manejarse nuevamente de otra manera, cambiar la dinámica y comunicarse. El acuerdo es de las partes. El objetivo de la mediación no es el alcanzar acuerdos. Alcanzar los acuerdos es el objetivo de las partes. La mediación tiene como objetivo llevar a las partes a pensar en cómo alcanzar el acuerdo. Y entonces, ¿cómo se mide el éxito de una mediación? ¿Se mide el éxito de mediación por acuerdos? Yo tengo una frase que digo y le digo a mis alumnos que es: yo puedo medir el éxito de mi mediación si la gente se fue mejor de lo que vino o mínimamente igual. Si se fueron peor, yo fracasé. Si la gente viene sin saludarse, pero se van insultándose, yo fracasé. Si la gente vino sin reconocerse, pero por lo menos se identifican y entienden que hay un problema que tienen que resolver y que ellos son los únicos que tienen el poder para resolverlo, tuve éxito.
Y si aparte de todo eso logré que cambien la dinámica de la comunicación y vuelvan a un mínimo de respeto, a un mínimo de escucha, a identificarse cada uno de ellos dentro del conflicto, tuve éxito. Por lo tanto, mi medida de éxito no es con el acuerdo alcanzado. La medida de éxito de una mediación es con ah, las partes, es como las partes se identifican ellas adentro de la mediación. La mediación es el mejor método de resolución de conflictos. No, es un método más. Pero escuché, no hace mucho, horas diría yo, una docente decir que si los métodos de resolución de conflictos fueran un árbol, la mediación sería el tronco, ¿no? Imagínense un árbol, la copa de un árbol, las ramas, la tierra, el tronco sería la mediación. Yo creo que no. Yo creo que están poniendo demasiada carga, demasiado peso en un instituto. Es uno de los tantos. Lo que pasa es que la mediación tiene posibilidades que no dan otros institutos, porque todavía el empoderamiento, todavía el cómo se resuelve está en manos de la gente, está en tus manos. Cómo se resuelve tu problema está en tus manos, pero con mucha ayuda y de una persona muy, 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 muy entrenada. Eso es lo maravilloso de la mediación. Pero no creo que se deba poner en ella el peso absoluto de como que es el mejor método, o como escuché de un mediador de Uruguay divino que dijo que la mediación se estaba fagocitando a todos los otros métodos. Yo creo que si es así estamos mal. No debería ser así. Al contrario, debemos, los mediadores, am, prestigiar más a la mediación y colocarla en el lugar que debe estar en función de lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Y cada uno de los otros métodos también fortalecerlos desde el lugar de respeto de lo que yo puedo hacer y decir lo que no puedo hacer. Limitarme, por ejemplo, en una mediación, no poner propuestas. Por lo tanto, si es el mejor método, como dije, no. Por eso soy partidaria de cuando hablan de los métodos alternativos, que si bien cuando es prejudicial es alternativa al juicio, la realidad es que deberíamos hablar de métodos adecuados. Esto es, a este conflicto, ¿cuál es el método más adecuado para resolverlo? Eh, Esa es la palabra que yo encuentro más. Métodos adecuados de resolución de conflicto. Cada conflicto deberá ser analizado y, si es posible, por un analista. Yo estoy descubriendo ahora, con mucha intuición y muchas ganas, mucha lectura, el coach, y quiero poner, como hace mi querido amigo Eduardo Gil, que en este momento está conectado, quiero poner el coach al servicio del conflicto y así armar un coach de conflicto. Esta persona debería estar preparada para analizar y coachar a cualquiera de las personas que están en conflicto para decirle, mire, analicemos esto, analicemos esto, analicemos esto y veamos, y usted decida, porque es usted el dueño del conflicto, cómo quiere resolverlo. Estos son los métodos. ¿Cuál es el más adecuado? Según lo que usted necesita. Y existen lo que se llaman gestores de conflicto. El gestor de conflicto son todos los preparados para resolver conflictos, que primero lo que tenemos que aprender es a gestionar un conflicto. Ahora, si participo como gestor, no podré participar como mediador. Pero eso es una cuestión laboral. Yo creo que lo primero que deben hacer cuando tienen un conflicto es recurrir a un coach de conflictos o a un gestor de conflictos que haga el análisis y le diga cuál sería el método más adecuado. Pero insisto, la mediación no es el mejor, es uno. Para mí, el más amado, porque es el que más me ha brindado. De hecho, quiero reservar estos 5 minutos que quedan para
el cierre, pero cómo empezó todo esto. Estos 30 minutos empiezan en un momento porque me pregunté qué podía hacer yo por los demás, pandemia de por medio y muchas otras situaciones. Y comencé diciéndoles que uno puede entregar la casa, la ropa, todo el dinero, porque lo puedo volver a hacer. Lo que no puedo volver para atrás es el tiempo. Lo que yo doy de mi tiempo no lo puedo volver a recuperar. Entonces considero que dar el tiempo de uno es dar tal vez lo más preciado de uno, porque es parte de la vida de uno. Y ahí empecé a preguntar, ¿qué tengo para dar en ese tiempo? Y bueno, 40 años de formación me parecieron adecuadas para regalar, porque eso también es algo que nadie me puede quitar. Hay un post de Facebook que creo que también se lo comenté que está muy bueno, porque dice, si yo tengo un pedazo de pan, corto la mitad y te doy el pan, lo comemos, saciemos el hambre del momento, pero ambos nos quedamos sin pan. Pero si yo tengo el teorema de Pitágoras y te lo enseño, yo me sigo quedando con el teorema de Pitágoras, pero vos lo seguís aprendiendo y hasta lo podés compartir tantas veces como querés y se multiplica, no se consume. Tantos años de formación, tantos años de estudio, no tienen sentido si no los comparto. Traté durante estas 15 entregas de utilizar un lenguaje común. No es el lenguaje académico que uso normal y habitualmente cuando trato de enseñar los métodos adecuados o cuando trato de dar la teoría o cuando hablo hasta de filosofía, este, cuando trato de hablar de qué es justo, ¿no? De qué es justicia y cómo trabaja la mediación para la justicia o lo que es justo. No, no lo hablo en estos términos. Pero la idea es que estos 30 minutos no eran para colegas mediadores, colegas abogados o gente formada universitariamente. Estos 30 minutos es para todo el mundo. Y lo que yo ruego a ustedes es que lo multipliquen, que lo compartan, porque no se van a gastar. Y son mis 30 minutos que he dado, era mi tiempo. Ahora tienen la posibilidad de buscarlos, están en internet, están en YouTube, los he publicado un montón de veces y lo voy a seguir haciendo, para que se multipliquen. Pero ahora yo les voy a pedir algo, porque yo les di algo, y como en toda negociación hay ofertas, propuestas, pedidos, viene mi pedido, y que es muy claro. No hagan 15 entregas de 30 minutos, pero hagamos una especie de cadena de favores. Todos aquellos que hayan visto alguno de mis 30 minutos, les pido que entreguen 30 minutos de su tiempo, en lo que sea, en lo que tengan, especialmente en aquello que no se puede valorar, que no se puede comprar, que no se puede volver a repetir, que no se pueda eh, consumir de otra manera más que disfrutándolos, porque yo estos 30 minutos los estoy disfrutando. Espero que los hayan disfrutado ustedes también, espero que les haya servido, porque esta es la iniciativa, servir, dar 30 minutos al servicio de todos ustedes. Pero les pido ahora que aquellos que hayan pasado por estos 30 minutos den 30 minutos. Hagamos una cadena de favores eterna. Imagínense solo en en este minuto que queda. Imagínense si cada ser humano en este mundo regalara solo 30 minutos, no 15 entregas de 30 minutos, solo 30 minutos de su vida al otro, al que está al lado, al que lo necesita, escuchando, hablando, abrazando, compartiendo. 30 minutos. 30 minutos para dar. Gracias. Gracias. Les pido que repliquen la posibilidad de solucionar cualquier problema en forma pacífica. La mediación es
para mí la princesa, la niña mimada, pero no es el único. Repliquen, les pido por favor, porque de esta manera es mi aporte para la paz, es mi aporte para ustedes, es mi regalo hacia ustedes. Seguramente voy a volver a armar otras entregas, 30 minutos para dar, tal vez sean otros temas, no lo sé, veremos. Pero por favor, queda mi pedido. 30 minutos para dar.